Imagina estar a cientos de metros bajo el océano. No hay luz solar, no hay ventanas, no hay día ni noche. Solo un silencio metálico que vibra con el eco de las máquinas y el sonido constante del agua presionando el casco desde todos los ángulos. Afuera, la oscuridad es total. Adentro, el aire sabe a reciclado. El espacio es escaso y cada respiración está medida. Así comienza la vida dentro de un submarino nuclear. Desde el momento en que la escotilla se cierra y el buque inicia su descenso, el mundo exterior deja de existir. No hay señal de teléfono, no hay conexión a internet, no hay noticias frescas. El tiempo se detiene. Los relojes siguen marcando las horas, pero el cuerpo pierde toda noción de ellas. En las profundidades del mar, el único amanecer es el cambio de turno. Los submarinos nucleares son fortalezas flotantes de acero, auténticas ciudades subterráneas diseñadas para operar durante meses sin necesidad de emerger. Pueden recorrer el planeta entero sin salir a la superficie, impulsados por un reactor que genera energía casi infinita. Pero lo que pocos entienden es que, dentro de ese milagro tecnológico, la vida humana se convierte en un desafío psicológico extremo. Cada rincón del submarino está medido al milímetro. No hay espacio para el lujo ni para la privacidad. Los pasillos son tan estrechos que dos personas apenas pueden cruzarse sin rozarse. Los camarotes, si se les puede llamar así, son compartimentos diminutos con 3 literas apiladas y una cortina que apenas ofrece intimidad. Muchos tripulantes duermen en lo que llaman camas calientes. Cuando un marinero termina su turno, otro ocupa su litera aún tibia. No hay camas vacías, no hay espacio perdido. El aire dentro del submarino es una mezcla de gases reciclados. Cada molécula de oxígeno es generada artificialmente por sistemas que descomponen el agua mediante electrólisis. El dióxido de carbono se filtra constantemente, pero nunca desaparece del todo. Hay días en los que el ambiente se siente más pesado, más espeso, como si el propio barco respirara junto a la tripulación. Los marineros aprenden a no quejarse. El silencio es parte del deber. La rutina es la única forma de mantener la cordura. Todo está cronometrado. Turnos de 6 horas, comidas a la misma hora, ejercicios de emergencia repetidos una y otra vez. No hay días libres, ni fines de semana, ni feriados. Solo ciclos interminables de trabajo, descanso y vigilancia. En ese entorno cerrado, la disciplina no es una opción, es una forma de supervivencia. La luz artificial nunca cambia. En los compartimentos no hay ventanas, y las lámparas fluorescentes simulan un amanecer que nunca llega. Muchos submarinistas pierden la noción del tiempo. Sus cuerpos se desajustan, sus ritmos biológicos se distorsionan. Algunos comen sin hambre, otros duermen cuando pueden. El día y la noche son conceptos abstractos. Todo se reduce a un ciclo sin fin. Los sonidos dentro del submarino son únicos. Un zumbido constante proveniente del reactor. El clic de los relés eléctricos, el rumor del aire circulando por los conductos, el crujido ocasional del casco al soportar la presión del océano. A veces, durante la guardia nocturna, ese sonido se vuelve casi hipnótico. Los marineros lo llaman la respiración del barco. Es el recordatorio de que están vivos y de que el acero los separa de una muerte inmediata. En un submarino nuclear la comida se convierte en un refugio emocional. Los chefs militares son verdaderos héroes anónimos. Trabajan en cocinas más pequeñas que una furgoneta, alimentando a más de 100 personas 3 veces al día. Durante las primeras semanas hay frutas y verduras frescas. Luego todo se reduce a alimentos congelados o enlatados. Aún así, cada comida es esperada con ansias. No solo alimenta el cuerpo, rompe la monotonía. Los días pasan sin que nadie lo note. Afuera, podrían estar ocurriendo guerras, tormentas o crisis mundiales, pero dentro del submarino el mundo es otro. El reloj interno de cada marinero se guía por los altavoces del barco. Una voz metálica anuncia los cambios de turno, las comidas y los ejercicios. Esa voz, monótona y firme, es lo más parecido que tienen al paso del tiempo. El aislamiento afecta a la mente de formas impredecibles. Los psicólogos militares lo saben. Por eso, las tripulaciones son cuidadosamente seleccionadas. No basta con ser excelente en tu trabajo. Debes tener una estabilidad mental casi inquebrantable. Cualquier signo de ansiedad o claustrofobia puede poner en peligro a todos. No hay escapatoria posible en medio del océano. En los primeros días, la mayoría se adapta bien. El orgullo de servir en una de las máquinas más avanzadas del mundo los mantiene motivados. Pero con el tiempo, el cansancio y la falta de espacio comienzan a pasar factura. Las conversaciones se repiten, las bromas pierden gracia, las caras se vuelven familiares hasta el punto del agotamiento. En ese entorno cerrado, los conflictos personales son inevitables y aprender a manejarlos es parte del entrenamiento.
Los oficiales saben que un ambiente tenso puede ser tan peligroso como una falla técnica, por eso fomentan la camaradería. Organizan noches de películas, pequeñas celebraciones o torneos improvisados de cartas. En esos momentos la tripulación se transforma en una familia. Ríen, discuten, comparten historias de casa. Es su forma de recordar que, aunque vivan en las entrañas del océano, siguen siendo humanos. Pero no todo es rutina y compañerismo. Hay momentos en que el silencio del mar se vuelve aterrador. Cuando el submarino desciende a más de 300 metros, el casco se contrae con un sonido seco y profundo. Es el acero doblándose bajo la presión. Los marineros ya están acostumbrados, pero los nuevos sienten que el corazón se les detiene. Saben que un fallo en la estructura significaría un final inmediato. No hay rescate posible a esas profundidades. En esos instantes, la fragilidad humana se hace evidente. No importa cuán poderoso sea el reactor, cuán avanzados sean los sistemas de navegación o cuántos misiles lleve a bordo. Dentro del submarino todos son iguales ante el océano. Un error, una grieta, una mala decisión, y la oscuridad reclamaría a todos por igual. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad crea un vínculo único. En ningún otro lugar del mundo la confianza es tan absoluta. Cada marinero sabe que depende de los demás. No hay margen para el ego ni para la desconfianza. Si algo sale mal, la única salida es la cooperación. Es una fraternidad forjada en acero y silencio. Cuando llega el turno de descanso, los pasillos se llenan de un murmullo suave. Algunos leen, otros escriben cartas que solo enviarán cuando vuelvan a la superficie. Algunos simplemente cierran los ojos y escuchan el rumor del reactor. Es su arrullo. Otros piensan en sus familias, en lo que estarán haciendo en tierra firme. Pero nadie habla de ello demasiado. Pensar demasiado en el exterior puede ser peligroso. Despierta una nostalgia que no se puede satisfacer. A medida que el submarino se adentra más en el océano, la mente comienza a adaptarse. Lo que al principio parecía opresivo, se vuelve normal. Los marineros aprenden a vivir con la idea de que el mar está encima, presionando con millones de toneladas de agua. Aprenden a medir el tiempo por sonidos, por rutinas, por el ritmo de las máquinas. En el fondo, la vida dentro de un submarino nuclear es una paradoja. Están rodeados por un poder inimaginable, capaces de destruir ciudades enteras con un solo botón, pero a la vez son los hombres más vulnerables del planeta. Viven al borde del silencio absoluto, en un mundo donde cada respiro, cada movimiento y cada pensamiento está controlado. Y mientras afuera el océano sigue siendo un misterio insondable, dentro de esas cápsulas de acero late una humanidad frágil, disciplinada y resistente. Una hermandad que sobrevive no solo al mar, sino a la soledad más profunda que puede experimentar un ser humano. Después de las primeras semanas bajo el mar, la verdadera naturaleza del aislamiento comienza a mostrarse. Los nuevos tripulantes, que al principio se sentían fascinados por la experiencia, empiezan a notar los efectos mentales de la rutina. Los días se confunden, los rostros se vuelven demasiado familiares y el cuerpo empieza a pedir algo que no existe allí abajo: espacio. En un submarino nuclear, la claustrofobia no es un miedo, es una presencia constante. El acero está a solo unos centímetros de cada marinero. No hay un solo rincón donde estar realmente solo. Dormir, comer, trabajar o ducharse ocurre siempre a escasos metros de otra persona. Incluso el silencio es compartido. No hay puertas cerradas, no hay privacidad. La vida entera transcurre a la vista y al oído de todos. Los psicólogos de la Marina lo llaman fatiga social, un fenómeno que aparece cuando la mente deja de distinguir entre compañía y encierro. Los marineros comienzan a sentir que su entorno es demasiado pequeño para su mente, como si el propio aire los apretara. En tierra, cuando uno necesita respirar, sale a caminar. Bajo el mar, no hay afuera. Por eso, la rutina es una especie de escudo mental. Cada marinero tiene un horario casi sagrado. Despiertan, trabajan, comen y descansan en los mismos momentos, cada día. Cambiarlo, aunque sea un poco, puede desestabilizar todo el sistema. La disciplina mantiene el orden, pero también mantiene la cordura. Sin embargo, hay momentos en los que la rutina no basta. Las emergencias ocurren, y cuando suceden, el corazón del barco cambia de ritmo. Una simple alarma puede transformar la calma en caos. El sonido agudo retumba en cada rincón, y de inmediato los hombres saltan de sus literas. Las luces rojas parpadean, y las órdenes se escuchan por los altavoces. Fuga de agua en compartimiento 3. O pérdida de energía en sección trasera. En cuestión de segundos, todo el submarino se convierte en una coreografía de precisión. Cada tripulante sabe exactamente qué hacer. No hay margen para el error.
En esas situaciones el miedo no tiene espacio, solo el entrenamiento. Cierran compuertas, sellan válvulas, activan bombas, revisan presiones. El submarino parece despertar como un organismo vivo que lucha por sobrevivir. Y mientras todo ocurre, el océano afuera permanece indiferente. La tripulación sabe que una grieta, una fuga o una explosión pueden ser fatales. A cientos de metros de profundidad, el agua tiene el poder de aplastarlo todo en segundos. No hay rescate posible. Si algo sale mal, el mar se los traga enteros. Cada submarinista lleva consigo ese pensamiento, pero lo entierra bajo capas de rutina y disciplina. Aprenden a no pensarlo, a vivir como si el peligro no existiera. Y, sin embargo, cada crujido del casco, cada vibración inesperada, les recuerda que están viviendo dentro de una burbuja de acero que podría romperse en cualquier momento. El cansancio mental es otro enemigo silencioso. Dormir en un submarino es un desafío. No hay oscuridad natural, solo una luz artificial que nunca se apaga del todo. El zumbido del reactor es constante, como una respiración metálica que nunca cesa. Los turnos fragmentan el sueño, y el cuerpo se acostumbra a descansar en intervalos cortos. A veces, los marineros despiertan sin saber qué hora es ni cuánto han dormido. El estrés acumulado se disfraza de calma. A simple vista, la tripulación parece funcionar como una máquina perfecta. Pero en el fondo, cada uno lleva su propia carga. La nostalgia, la ansiedad, la fatiga. Algunos se vuelven más callados. Otros se refugian en las bromas, en el humor absurdo que florece en los lugares más duros. Las risas, aunque parezcan simples, son esenciales. La Marina lo sabe. En los manuales no se menciona, pero todos entienden que el humor es tan necesario como el oxígeno. Un chiste en el momento justo puede evitar que el cansancio se convierta en desesperación. Un apodo divertido, una broma interna, una carcajada en medio de la tensión, son pequeñas grietas por donde se cuela la humanidad. Y cuando el humor no basta, aparece la solidaridad. Los marineros se cuidan entre ellos como hermanos. Si uno se muestra abatido, los demás lo notan. Un compañero le cede unos minutos extra de sueño, otro le guarda su comida favorita, otro simplemente le da una palmada en el hombro. Son gestos silenciosos, pero vitales. En el fondo del océano, esas pequeñas muestras de empatía valen más que cualquier discurso. Pero hay días en los que incluso el compañerismo se pone a prueba. En misiones prolongadas de hasta 3 o 4 meses bajo el mar, el aislamiento alcanza su punto máximo. Los marineros comienzan a soñar con cosas simples: el olor del aire libre, la lluvia cayendo sobre la piel, el sonido del viento. Algunos se despiertan confundidos, creyendo por un instante que están en tierra firme. Esos segundos de ilusión son agridulces. Las cartas y los mensajes que reciben de sus familias son su único contacto con el mundo exterior. Pero incluso eso llega con retraso. Los mensajes se filtran, se revisan y se entregan en tandas. Una frase breve, unas pocas líneas. Te extrañamos, todo está bien, te esperamos en casa. Son palabras simples, pero cargadas de una fuerza que ningún submarinista olvida. El momento más duro llega cuando un miembro de la tripulación recibe una noticia mala. La enfermedad de un familiar, una pérdida, un problema que no puede resolver. En un submarino no hay escapatoria emocional. No puedes salir a caminar ni aislarte. Debes seguir trabajando, compartiendo espacio con todos, fingiendo normalidad. En esos momentos los compañeros se convierten en familia de verdad. Son quienes escuchan, quienes acompañan, quienes impiden que el dolor se convierta en desesperación. La tensión también se siente en los ejercicios de guerra. Aunque rara vez se disparan armas reales, los entrenamientos simulan ataques y emergencias. La tripulación debe reaccionar como si estuvieran bajo fuego enemigo. Se apagan las luces, se ordena silencio absoluto, se bloquean los compartimientos. El submarino se vuelve un fantasma en el océano, invisible al radar, en total silencio. Los marineros caminan descalzos para no hacer ruido. Durante esos ejercicios, el aire se vuelve espeso. Los corazones laten al mismo ritmo. Cada sonido del sonar podría ser una amenaza real. Y aunque saben que es solo práctica, nadie lo siente así. En ese ambiente cerrado, la línea entre el simulacro y la realidad se desdibuja. La comida sigue siendo un punto de equilibrio. En los días de mayor tensión, los cocineros improvisan postres, preparan pan caliente o agregan una salsa nueva. En medio del encierro, esos pequeños gestos son los que mantienen viva la moral. Un simple café compartido a medianoche puede levantar el ánimo de todo un turno. El capitán también juega un papel clave. Su voz es la ley, pero también el ancla emocional. Los buenos capitanes no gritan, hablan con firmeza y humanidad, saben cuándo presionar y cuándo dejar respirar. En un entorno donde el miedo y la fatiga pueden colarse en cualquier momento, su calma se convierte en el ejemplo que todos siguen. Sin embargo, la autoridad no basta.
En los momentos de soledad extrema, cada hombre debe enfrentarse a sí mismo. Aprenden a convivir con sus pensamientos, a aceptarse tal como son. Algunos descubren fortalezas que no sabían que tenían. Otros enfrentan debilidades que jamás habían reconocido. La profundidad del mar se refleja en la profundidad de la mente. Cada misión es una lección sobre los límites humanos. No solo sobre el cuerpo, sino sobre la mente, la paciencia y la empatía. Porque bajo el océano no hay héroes individuales, solo un grupo de personas que confía ciegamente en los demás, que sigue funcionando incluso cuando todo alrededor parece querer aplastarlos. En el silencio absoluto del mar, los submarinistas descubren una verdad que pocos conocen, que la fuerza no se mide por músculos ni medallas, sino por la capacidad de mantener la calma cuando no hay salida posible. Cuando por fin llega el día de ascender a la superficie, el ambiente dentro del submarino cambia. No hace falta decirlo, todos lo sienten. Después de semanas, incluso meses, respirando el mismo aire, caminando por los mismos pasillos y escuchando los mismos sonidos, el solo hecho de saber que pronto volverán a ver la luz del sol despierta una mezcla de euforia y ansiedad. El capitán no lo anuncia de inmediato, espera el momento exacto. La tripulación, sin embargo, lo adivina por los pequeños gestos. Las conversaciones se hacen más rápidas, las sonrisas aparecen sin motivo, los marineros limpian sus estaciones con más entusiasmo. Incluso el aire parece distinto, aunque siga siendo el mismo aire reciclado. Y entonces llega la orden: ¡prepárense para emerger! El silencio cae sobre el submarino. Cada compartimiento se llena de movimiento controlado. Las válvulas giran, los indicadores se ajustan, las luces cambian de color. En el control central, los oficiales se mueven como una orquesta perfectamente sincronizada. Nadie respira de más. Después de tanto tiempo, salir a la superficie es un acto casi sagrado. El ascenso comienza lentamente. En las pantallas, las lecturas de presión cambian. El casco cruje de forma distinta, como si también sintiera alivio. A medida que suben, la oscuridad se vuelve menos densa. A través de las cámaras externas, el azul del mar empieza a aclararse. Y entonces de repente ocurre una vibración ligera, un sonido de olas, y el submarino rompe la superficie. El primer rayo de luz entra por la escotilla superior, y todos quedan en silencio. No es un amanecer cualquiera, es el primer amanecer en semanas. El sol brilla sobre el casco húmedo, y los marineros que suben a cubierta entrecierran los ojos, incapaces de soportar tanta claridad. Algunos ríen, otros se quedan quietos mirando el horizonte. Es un momento simple, pero profundamente humano. Respirar aire fresco se siente como un privilegio. El viento marino golpea los rostros curtidos por la rutina subterránea. Algunos extienden los brazos, otros lloran sin decir nada. No es exageración, es alivio puro. Después de tanto tiempo rodeados por metal y oscuridad, el mundo vuelve a tener color, textura y movimiento. Pero la transición no es fácil. Los primeros días en la superficie son extraños. Los cuerpos tardan en adaptarse. Las piernas tiemblan al caminar por espacios abiertos. La luz natural parece demasiado intensa. Algunos marineros sienten vértigo al mirar el cielo. Otros, por costumbre, siguen hablando en voz baja, como si el océano aún los estuviera escuchando. Cuando el submarino regresa a puerto, el ambiente es una mezcla de celebración y silencio. Las familias esperan en el muelle, ondeando banderas y sosteniendo carteles. Desde cubierta, los marineros reconocen rostros, y la emoción los desborda. No importa cuántas veces lo hayan vivido, el reencuentro siempre lo rompe por dentro. Al abrirse la escotilla, el olor a tierra firme llega antes que las voces. Ese olor, tan cotidiano para cualquiera, es casi hipnótico para ellos. Al bajar la pasarela, los abrazos son inmediatos. No hay palabras que puedan describir lo que sienten. Cada lágrima, cada sonrisa, cada te extrañé tiene el peso de meses de silencio. Pero después de la euforia llega el ajuste. Volver a la vida normal no es tan simple como parece. Los submarinistas hablan poco de lo que vivieron. No porque sea secreto, aunque muchas misiones lo sean, sino porque es casi imposible explicarlo. ¿Cómo describir el silencio absoluto del fondo del océano? ¿Cómo contar lo que se siente al dormir a metros de un reactor nuclear o al respirar el mismo aire durante 90 días? La mayoría prefiere no intentarlo. Muchos pasan días enteros caminando al aire libre, sin rumbo. Algunos se sientan en parques solo para sentir el viento. Otros duermen con las ventanas abiertas, aunque haga frío. Pequeños gestos que para cualquiera son normales, pero que para ellos significan libertad. El regreso también trae reflexiones. Bajo el mar, los marineros descubren qué cosas son realmente importantes. Aprenden a valorar lo que en tierra se da por hecho.
La risa de los hijos, una comida caliente, el sonido de la lluvia, una conversación sin reloj. Todo eso, en el fondo del océano, parece un lujo inalcanzable. Y aunque disfrutan de cada minuto en tierra, saben que tarde o temprano volverán a bajar. No porque sean obligados, sino porque lo eligen. La mayoría de los submarinistas describe el océano como un imán. Una vez que has estado allí abajo, una parte de ti siempre pertenece al mar. Hay algo adictivo en el silencio, en la rutina, en la sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo. Esa lealtad no se basa solo en deber o patriotismo. Es un vínculo invisible entre compañeros. Han compartido espacio, miedo, risas y han enfrentado juntos la soledad más profunda. Esa hermandad no se rompe en tierra. Muchos siguen viéndose, llamándose hermanos aunque ya no sirvan juntos, porque saben que nadie más entendería lo que vivieron. Algunos confiesan que, con el tiempo, el silencio del mar les falta, que la vida en la superficie les parece ruidosa, caótica, impredecible. En tierra todo se mueve demasiado rápido. Allá abajo cada segundo se vive con propósito. No hay distracciones, no hay trivialidades, solo la misión y los hombres que confías para sobrevivir. Pero también admiten que el aislamiento deja huellas. Algunos sufren insomnio, otros una extraña sensación de nostalgia por la presión del océano. Hay quienes no soportan multitudes después de tanto tiempo en espacios cerrados. La mente se acostumbra al orden, al control, y cuando regresa a la libertad, no sabe qué hacer con ella. Aún así, si les preguntan si volverían a hacerlo, la respuesta es casi siempre la misma: sí. No por el dinero, ni por la gloria, ni por las medallas. Lo harían por los compañeros, por la sensación de propósito, por esa extraña paz que solo se encuentra en el lugar más silencioso del mundo. Porque en el fondo, la brutal verdad sobre la vida dentro de un submarino nuclear es esta: no es solo una misión, es una transformación. Quien entra a bordo no es el mismo que sale. Allá abajo, donde la oscuridad y la presión reinan, el ser humano descubre quién es realmente. Sin máscaras, sin distracciones, sin escapatoria. Al final, lo que queda no es el miedo, sino el respeto. Respeto por el océano, por la máquina que los protege, y por los hombres que enfrentan lo imposible sin esperar reconocimiento. Son héroes silenciosos que operan en un mundo que casi nadie ve, pero del que depende gran parte de la paz en la superficie. Cuando cae la noche y el submarino descansa en el puerto, algunos marineros se quedan mirando el horizonte. El reflejo de las luces sobre el agua les recuerda el brillo tenue de las profundidades. Y aunque estén en tierra firme, una parte de ellos sigue allá abajo, en ese silencio eterno, escuchando el murmullo del reactor y el eco del mar. La vida dentro de un submarino nuclear no es heroica ni romántica, es dura, exigente, solitaria. Pero también es una de las experiencias más humanas que existen, porque en un lugar donde todo depende de todos, la verdadera fuerza no está en la tecnología, sino en las personas. Y mientras la mayoría del mundo duerme sin saberlo, ellos siguen ahí, bajo las olas, custodiando la tranquilidad del planeta desde la oscuridad. Invisibles, incansables, disciplinados, son los guardianes silenciosos del océano, los que aprendieron a vivir donde la vida no debería existir.